transexuales cambiar su nombre ante el registro civil. La iniciativa fue dictaminada afirmativamente este miércoles por la Comisión de Derechos Humanos y la votación fue unánime. El objetivo del proyecto es eliminar la incongruencia entre la cédula y el género de las personas transexuales. La propuesta ahora pasará al plenario para su discusión y votación. Veamos y escuchemos. Esa persona defina. Está dado, por supuesto, para personas mayores de edad. Su consentimiento es requerido. La legislación establece los requisitos, pero sí es algo que no va a requerir un permiso para hacerlo, sino que es esa persona o la persona la que puede solicitarlo al registro civil. Nos estamos poniendo al día con la Convención Interamericana de Derechos Humanos en términos de poder de alguna forma visibilizar y reconocer que una persona, a pesar de que tenga un sexo registral, pero su identidad no corresponda a ese sexo registral, o sea, si yo nazco mujer, me inscribo en mujer, pero si mi construcción de identidad de género es otra, que no corresponde con mi sexo, en este caso hombre, puedo cambiar mi nombre y eso va a aparecer en la cédula de identidad. Bien, y para ahondar más en este tema, nos acompañan ya esta mañana acá en la mesa de RTN Revista, J. Vargas, representante del Frente de Derechos Igualitarios, Alexandra Loría, quien es abogada, y Luis Guillermo Chinchilla, quien es oficial mayor del Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias por acompañarnos esta mañana acá en la mesa de RTN Revista. ¿Y qué tal si empezamos con J. Vargas primero? Y lo hablamos antes de iniciar esta conversación, que es importante para la gente porque se tiende a la confusión, hacer una diferencia entre una persona transgénero y una persona transexual. ¿Cómo se entienden ambos términos? Buenos días. Claro, buenos días. Lo más importante es diferenciar antes de eso la identidad de género de la orientación sexual. Aquí estamos en dos ámbitos diferentes. Una cosa es cómo la persona se siente a sí misma, cómo percibe su identidad, algo interno, esa es la identidad de género, y luego cómo se vincula con otras personas de forma amorosa, romántica o sexual, ya eso es aparte y esa es la orientación sexual. Ahora, dentro de la identidad de género tenemos a las personas cisgénero, que son aquellas que se identifican con el sexo que les fue asignado al nacer, y tenemos a las personas trans, que son las que no se identifican con el género o el sexo que les fue asignado al nacer. Entonces, las personas transgénero van a ser aquellas que se identifican con el sexo opuesto al que les fue asignado al nacer. Las personas transexuales van más allá, son las que reciben tratamientos hormonales, cirugías en su cuerpo y demás para afirmar y confirmar su identidad de género en la expresión de su cuerpo. En este caso, Jota, y de acuerdo a lo que el proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa, entonces eso es un paso adelante en el reconocimiento de la identidad que estas personas de verdad quieren tener o sienten que tienen. Claro, claro que es un avance y es un reconocimiento integral para estas personas, para garantizar sus derechos, su derecho a la dignidad humana, su derecho a un libre desarrollo de la personalidad, su derecho a la libre expresión, acomodando o concordando, haciendo concorde tanto su identidad de género como su sexo registral y su nombre legal. Desde el Frente de Derechos Igualitarios, ¿ustedes se sienten satisfechos por el contenido y la forma de este proyecto que avanza en la Asamblea Legislativa? Sí, incluso, bueno, dentro de las orgas trans sabemos que el proyecto no es perfecto, pero esperamos que se vaya perfeccionando con el tiempo. Además, sería un avance y, como ya lo he dicho, un reconocimiento integral que necesitan las personas trans y sería garantizar su derecho humano. Perfecto, ya vamos a andar justamente en el tema de en qué se podría mejorar o en qué sienten ustedes que se puede perfeccionar el proyecto, pero también evidentemente hay opiniones que no son tan favorables al proyecto de ley. Algunos diputados cristianos ya han ofrecido su punto de vista, el diputado Abelino Esquivel ha dicho que pondrá mociones respecto a esto, también por ahí Fabricio Alvarado ha mostrado su posición, pero bueno, nos gustaría escuchar la opinión justamente de Alexandra Loría sobre este proyecto que avanza en la Asamblea Legislativa. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por el espacio. Lo primero decir pues que, porque muchas veces cuando uno manifiesta su oposición a este tipo de proyectos, inmediatamente pues vienen los insultos, usted es una persona homofóbica, usted es una persona que odia a las personas trans, ¿verdad? Entonces, lo primero decir que todo ser humano, independientemente de lo que ha explicado aquí el compañero del panel,
merece respeto en su dignidad, ¿verdad? En lo que nosotros no podríamos estar de acuerdo es indicar que en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos se haya reconocido esto como un derecho humano. Eso es lo que no podríamos decir, porque como muy bien lo explicó el compañero, una cosa es el sexo biológico y otra cosa es lo que ellos están determinando como género, que es como la persona se percibe a sí mismo. Entonces, el asunto incluso, digamos, visto desde el punto de lógica, ¿verdad? Incluso una persona, aunque si hiciera una cirugía para construirse un pene o construirse una vagina, seguiría todo su cuerpo diciendo XX o XY, ¿verdad? Porque esa es su naturaleza biológica, o sea, en cada una de sus células estaría eso. Entonces, incluso, digamos, lo he conversado con algunos médicos, bueno, si una persona así viene al hospital y es tratada como mujer siendo biológicamente hombre, cuando se sabe que muchas cuestiones químicas en el cuerpo son distintas para el hombre y la mujer, ¿cómo se garantizan, por ejemplo, los derechos a la salud de esa persona? Entonces, vemos desde ese punto de vista muchos problemas. Entendemos que algunas personas quieren ser reconocidas, digamos, con un diferente nombre. Ya en Costa Rica, el Código Civil reconoce que una persona puede ir y cambiar su nombre en el registro civil, y si no quiere ser conocida como, digamos, Alexandra Loría, y puede ser conocido como Alejandro Loría, o sea, haciendo un proceso judicial. Lo que nosotros consideramos que es inapropiado es cambiar el sexo biológico, que sí es definitivo, ¿verdad? Independientemente de cómo la persona se percibe a sí mismo, que es aquí lo que se está haciendo es ese cambio. Usted lo que hizo, doña Alexandra, es que generaría confusión tanto en el campo médico como en el campo legal, diría en usted. el campo médico y en el campo legal. Y por eso algunos de los diputados que usted mencionó indican, bueno, en Costa Rica la mayoría de los costarricenses no creemos en los matrimonios entre personas del mismo sexo y obviamente imagínense que si yo voy y cambio mi identidad de género, porque el sexo biológico no lo puedo cambiar, por más que quiera, por más que me quieran construir una vagina o por más que me quieran construir un pene, ¿verdad? Entonces eso es lo que algunos señores y señoras diputadas han señalado como mayor objeción. Que eso ¿verdad? podría facilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo, básicamente. Es lo que algunos han dicho, ¿verdad? Yo voy más allá en el sentido de que considero que incluso para esas mismas personas genera un riesgo a nivel de salud. Luis Guillermo Chinchilla, oficial mayor del Tribunal Supremo de Elecciones, ¿cómo asume el avance de este proyecto de ley el tribunal? Esto significaría también algunos ajustes en la forma en que ustedes registran a las personas, ¿cierto? Tal vez para que nos explique un poco cómo lo percibe el Tribunal Supremo de Elecciones. Buenos días. Buenos días y buenos días a los compañeros de la mesa. Efectivamente, el proyecto de ley llega en consulta al Tribunal Supremo de Elecciones por parte de la Asamblea Legislativa con el propósito de que emitamos un criterio respecto al mismo, y en ese sentido el tribunal dispuso no oponerse al proyecto, toda vez que en cuanto al cambio de nombre, nosotros consideramos que es una amplitud del derecho a la identidad que tienen las personas de expresarse ante terceros de la forma en que están viviendo su género. En ese sentido consideramos que ese cambio en particular pues, es provechoso, en sede administrativa pues agilizaría lo que son los trámites de este tipo y no le costaría al usuario o a la persona que quiera cambiar su nombre, pues trasladarse a un juzgado civil, contratar un abogado y todo lo que tenga que ver con este proceso. Simplemente pues a nivel del registro civil contamos con la plataforma registral y tecnológica para poderlo efectuar y creo que eso pues no devendría ningún problema. En la misma consulta, el tribunal lo que hizo, le propuso a los señores diputados fue valorar el tema del cambio de sexo en relación a la practicidad que podría existir y a la confluencia de otras normas que podrían ver algún tipo de disyuntiva legal.
en ese sentido. Sin embargo, en la totalidad del proyecto, el Tribunal Supremo de Elecciones no se opone. ¿Cuál es la diferencia o sería la diferencia entre lo que se hace ahora y lo que se tendría que hacer si el proyecto de ley se aprueba? Mínima. Imagínense que nosotros actualmente, y el artículo 65, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones del Registro Civil, permite hacer cursos. En ese sentido, pues, lo que nosotros en este momento, de aprobarse la ley, es traer lo que en sede jurisdiccional lo hace un juzgado, lo haríamos nosotros. Le pongo un ejemplo. Existen nacimientos y personas que quieren rectificar el nombre porque se declaró Carolina con C y es con K, o es con TH, Catherine, algo así por el estilo, y nosotros lo que podemos hacer es un curso, una rectificación del asiento, y lo inscribimos y rectificamos. En el caso concreto de lo que es un cambio de nombre, lo haríamos igual. Si bien puede ser una letra, puede ser el nombre completo. Aquí lo importante es que se trasladaría el cambio de la sede jurisdiccional a la sede administrativa, con el beneficio para el usuario de poder contar con este cambio en un tiempo menor. Bien, tenemos ya también vía live a una persona que es directamente pues interesada en este tema. Vamos a conversar con Mar Fournier. Pues Mar, también buenos días. Ella es la vocera justamente en este tema. Mar, decía doña Alessandra Loría que esto podría generar algunas confusiones de carácter médico, de carácter legal. Tal vez tu opinión sobre este proyecto de ley que avanza en la Asamblea Legislativa y también sobre lo que se ha hablado aquí en la mesa. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo formo parte del bloque trans que está conformado por las organizaciones Hombres Trans Costa Rica, de la cual yo formo parte, Transvida, Mulavi y Sigualar Hombres Trans. Nosotros estamos apoyando este proyecto que formuló e impulsó Mulavi, básicamente porque, no sé si la gente sabe, pero en nuestra región, en América Latina, la expectativa de vida de las personas trans es 35 años. 35 años no es ni la mitad de la expectativa de vida de las personas cisgénero. Y esto es así precisamente por las consecuencias que tiene el vivir cotidianamente con un nombre que no es el nuestro, digamos, la dificultad que esto implica a nivel de acceso a educación, de acceso a trabajos estables y dignos, e incluso a nivel de acceso a la salud. Y en este sentido, mi invitación sería a que más bien se consulte a profesionales que están en el sector salud, que están en la caja, que están trabajando de la mano con nosotros también para elaborar protocolos. Existe ya la normativa de atención integral en salud para las personas trans, LGBT y otros HSH, donde ya de por sí se consigna que se nos trate con nuestro conocido como, que se consigne el conocido como en los expedientes. Sin embargo, ha sido difícil que esto pase a la práctica. En términos de salud, hay poquísimos procedimientos que requieren una diferencia a nivel cromosómico, como señala la señora Loría. Sin embargo, el simple hecho de acercarse a un sistema de salud, de asegurarse siquiera, sí que constituye una barrera muy importante para las personas para quienes nuestros nombres no son reconocidos legalmente. Y en este sentido, la calidad de atención en salud que tenemos las personas trans en este país es muy deficiente. No existen profesionales debidamente capacitados, por ejemplo, para ginecología para hombres trans. Los profesionales que trabajan en el tema de acompañamiento al tratamiento hormonal, por ejemplo, están un poco amarrados en este momento, a pesar de que hay buena voluntad y que quisieran apoyar. Y lo que nosotros necesitamos es una ley que básicamente regule, porque así como hay personas que han tenido casos favorables, hay personas que han tenido obstáculos y barreras, y esta ley lo que viene es a regular, como se ha hecho en otros países, el cambio de nombre, que es una primera barrera que enfrentamos cada vez que entregamos nuestra cédula en cualquier ventanilla de cualquier lugar del país, cada vez que vamos a pagar con una tarjeta en cualquier comercio. Y en segundo lugar, el sexo registral, que también cabe aclarar, no todas las personas trans van a cambiar su sexo registral de inmediato, pero que hay que hacer una diferencia entre sexo registral y sexo biológico. Ahí podemos entrar en discusiones larguísimas y ver que básicamente todas las personas tendríamos que hacernos una prueba de ADN para asegurarnos de que a nivel cromosómico tenemos la XX o la XY, porque hay muchas formas de intersexualidad que
que no se manifiestan visiblemente en el cuerpo, pero nosotros no estamos pidiendo cambiar los cromosomas, estamos pidiendo cambiar una letra en la cédula que sigue siendo una barrera, sobre todo a nivel laboral, a nivel educativo, cuando esto se hace público y las personas trans entonces sufrimos una serie de discriminaciones y de afrentas a nuestro derecho a la identidad. Mar Fournier, representante de los trans también en este tema. Faltaba tal vez una consulta que era el tema, bueno, lo que decía Alessandra Loría sobre el tema propiamente legal, que es algo en lo que se oponen ellos, que es el tema del matrimonio igualitario. Dice que esto facilitaría el matrimonio entre personas del mismo sexo. No sé tu opinión sobre este punto de vista. Claro, en realidad yo creo que es bastante arriesgado y bastante desinformado plantear una relación entre matrimonio igualitario y la identidad de género. Yo creo que quienes plantean eso no conocen a las personas trans, no saben lo que vive una persona trans, porque vivir en una sociedad que no nos reconoce nuestro género no es nada fácil, es una situación de violencia cotidiana. Las mujeres trans en este país son atacadas a pedradas, a balinazos, una que otra noche, varias veces al mes. El nivel de violencia, el nivel de exclusión en los centros educativos es gigante. Esto, plantear que alguien se va a cambiar el sexo registral para casarse, me parece que es desinformación y que basta con revisar lo que ha pasado en otros países donde existen estas leyes, que básicamente lo que han logrado es ir elevando poquito a poco la expectativa de vida de las personas trans y logrando incluir a las personas trans dentro de los sistemas de salud, de educación, dentro del mercado laboral. Y las luchas por lo que es matrimonio igualitario, uniones entre personas del mismo sexo, son cosas que van por aparte. Y nosotros insistimos mucho en eso desde las organizaciones trans. No hay que mezclar las cosas. Nosotros no estamos en este momento planteando casarnos porque la principal preocupación de las personas trans en este momento, como les digo, es sobrevivir más allá de los 35 años. Casarse es algo que es una reivindicación muy importante para otro movimiento que no es el nuestro y que una cosa no tiene que ver con la otra. Mar Fournier, que se quede ahí escuchando también acá en la mesa las reacciones. Alessandra Loría. Bueno, no, dos cosas. Una cosa es, porque yo sí sé, porque ha ocurrido en España, en Holanda, en otras partes, que no necesariamente el aprobar el matrimonio entre personas del mismo, muchos van a ir a casarse. Es muy bajo el porcentaje que se casa, eso sí lo reconozco. Pero el decir que no lo van a poder hacer, me parece que jurídicamente está equivocada, ¿verdad? Porque en el registro, si va a aparecer un hombre y una mujer, van a registrar, y él está sintiendo, ¿verdad? El representante del Tribunal Supremo de Elecciones está sintiendo que jurídicamente va a ocurrir. Entonces, no importa cuál es tu intención, sino que lo que importa son los efectos jurídicos, ¿verdad? Y en otra cosa que habla sobre la expectativa de vida, pues incluso me preocupa mucho lo que dice, una expectativa de vida tan baja, en eso estaría de acuerdo. Lo que habría que preguntarse es cuánto es de prácticas sexuales riesgosas, que todos sabemos, heterosexuales, homosexuales, personas trans, ¿verdad? ¿Cuánto viene de esa poca expectativa de vida de relaciones sexuales riesgosas y cuánto es lo que efectivamente ella dice que es propiamente, o él dice de la diferencia, porque no se reconoce el nombre de género, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de afirmaciones habría que tener un poco de cuidado, porque efectivamente si uno ve los estudios del Ministerio de Salud, si uno ve los estudios de la CDC, del gobierno de los Estados Unidos, uno va a encontrar que en muchísimas enfermedades de transmisión sexual, particularmente el SIDA, pues las personas que tienen sexo con personas del mismo sexo, particularmente los varones, tienen más riesgo de contraer estas enfermedades. Entonces, esto habría que, no es tan así como lo presentó. Luis Guillermo Chinchilla, ¿cómo se entiende esto en términos jurídicos? Ese tema específicamente del matrimonio, bueno, y esto que planteaba doña Alessandra Loría.
Parte de las observaciones y consideraciones que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones al proyecto de ley que llegó en consulta estriba en el sentido de que no nos estamos oponiendo al cambio del sexo, sino que estamos promoviendo una discusión más transparente, más diáfana en el seno legislativo, de manera que puedan tomar en consideración el cambio que devendría y las implicaciones o perspectivas o normativas que regulan en otras materias este tipo de asuntos. ¿Por qué? Porque, como lo dijo la señora Loría, el cambio de sexo, si se aprueba tal cual como está, una persona perfectamente llega en sede administrativa al registro civil, dice, bueno, yo quiero cambiarme el sexo registral por el otro, y lo inscribimos y perfectamente puede suceder que, bueno, la compañera que se consultó pues dijo que no era muy probable, pero puede suceder que la persona llegue a casarse y presentar el matrimonio para su inscripción y nosotros no podríamos objetar o desinscribirlo. Aquí el asunto importante que hemos llamado a consideración es la reflexión del tema del cambio de sexo en sede legislativa para que en el diálogo de ellos aborden estas otras perspectivas y permitan pues una aplicación legal y normativa pues sumamente transparente y que no llegue a chocar en ningún momento y tengamos en algunos momentos que afrontarnos ante una posible nulidad de un matrimonio. El tema del cambio de nombre pues es sumamente claro, es perfectible, creo que es justo y creo que va muy acorde con la identidad y con el derecho humano que tienen las personas. J. Vargas, representante de Frente de Derechos Igualitarios. Una anotación primero, bueno, es el compañero, ¿verdad? Porque se refieren ambos como con el género femenino, ¿no? Yo corregí mi afirmación. Muchas gracias, doña Alexandra, pero aquí evidenciamos el cambio social que hay que hacer, el cambio cultural que hay que hacer, porque las personas trans, pues, no es que se mueren de SIDA, no es que se mueren por las relaciones sexuales que practican, es que se mueren por la violencia sistemática y la violencia directa que hay en contra de ellas por una sociedad machista, patriarcal, que solo concibe el sexo biológico desde tal vez los cromosomas, solo concibe el binario y de forma tan rígida que cuando nos encontramos con personas intersex, entonces no sabe el sistema qué hacer con estas personas, porque son personas que tienen, ya sea dentro de su sistema biológico o anatómicamente, características de los dos sexos masculino y femenino, ¿verdad? Dentro del binario. Para mí me parece terrible seguir confundiendo identidad de género a orientación sexual. Y por eso fue algo que insistí en aclarar desde el inicio. Las personas trans tienen que ser reconocidas como personas trans y ser estudiadas y cuando se habla acerca de las personas trans desde lo trans y no desde las prácticas de hombres que tienen sexo con hombres o dentro de las prácticas lésbicas que son otra cosa. Yo dudo mucho, en serio, de que vayan a haber parejas gays o lésbicas que vayan corriendo hacia el tribunal o hacia el registro civil a cambiarse su sexo únicamente para contraer matrimonio, porque esto conlleva vivir la violencia que viven las personas trans en su vida diaria. Eso significa cambiarse su nombre, cambiar su sexo y así ser identificado o identificada en la vida diaria, en salud, en educación, etcétera, que es lo que sí necesitan las personas trans. Porque, como reitero, lo que decía el compañero Mar de la expectativa de vida, esto lleva relación con la violencia que hay en la sociedad hacia las personas trans. En los centros educativos no se les llama por el nombre con el cual se identifican. Cuando en un centro educativo se diferencia entre hombre y mujer, se les obliga a estar en el género con el cual no se identifican. Entonces, esto lleva a que sufran violencia por parte de sus compañeros, de sus compañeras, por parte de la sociedad en general. Como decía Mar, en la calle hay personas que las maltratan, que los maltratan. Incluso tenemos compañeros y compañeras que están en hospitales por recibir balines, pistolas con balines,
Es increíble esta violencia que sufren las personas trans. En su trabajo, a la hora de ir a buscar un trabajo, los empleadores ven a una mujer, le piden la cédula, un nombre masculino, sexo masculino, y por eso no la contratan. O si llega un chico trans con una identidad de género masculina, le piden la cédula de identidad y ven un nombre femenino, una identidad de género o un sexo femenino y no le contratan, porque esa es la violencia que han recibido las personas trans y que siguen recibiendo. Y lo importante de la ley de identidad de género es venir a cambiar todas estas violencias desde lo más cotidiano hasta lo más fundamental, hasta lo legal y lo médico. Como decía Mar también, referente a salud y a los centros de salud, ya hay protocolos, ya hay directrices del Ministerio de Salud sobre personas trans, cómo tratar a las personas trans. Lo que necesitamos son especialistas, ginecólogos que traten hombres trans, porque no vamos a ser ilógicos tampoco en los tratamientos médicos que van a ocupar las personas trans de acuerdo a su cuerpo, pero hay que ir quitando de la mentalidad que la ginecología es solo para las mujeres. Lo que No. estoy diciendo entonces es que el sistema de salud tiene que adaptarse, ¿no? Claro. Más que Pero y es en que sentido contrario, tal vez. ya hay protocolos y hay directrices, lo que pasa es que no se están llevando a la práctica. Y esa es la importancia de la ley, tener una base legal para que las personas trans puedan ir y reclamar y se le garanticen sus derechos. Desde el Frente de Derechos Igualitarios, J, ¿hay algunas estadísticas sobre este tema? Usted menciona casos específicos de violencia. ¿Hay alguna estadística sobre estos temas de violencia hacia las personas trans? Desde el Frente por los Derechos Igualitarios hemos estado impulsando lo que es la recolección de datos, bases de datos que cuando llegamos a preguntar en ministerios, en instituciones públicas, pues no tienen, pese a que el decreto es claro en que se deben de dar garantías y derechos y avances en no discriminación a la población LGBT, incluida la T, las personas trans, ¿verdad? No hay estadísticas. El Frente por los Derechos Igualitarios está impulsando a que las instituciones públicas y los ministerios empiecen a recolectar estos datos, incluida la Defensoría de los Habitantes, para poder tener estadísticas y poder llegar con informes a decir, esta es no solo la realidad que viven las personas trans, sino aquí están estos informes o estas estadísticas. Bien, lo cierto del caso, y ahora vamos a darle la palabra a Mar Fournier, es que el proyecto avanza dentro de la Asamblea Legislativa, pero también ya se han anunciado una posición fuerte, por ejemplo, en el caso del diputado Belino Esquivel, habla de 1000 mociones. ¿Ustedes cómo van a afrontar esta situación? Porque parece que tendrá un poco más de dificultad el proyecto de avanzar en los pasos que siguen dentro de la corriente legislativa. Adelante. Gracias. Yo creo que en realidad nosotros apelamos a que exista movilización ciudadana, presión ciudadana. Este es un tema que ya tenemos encima y Costa Rica tiene que tomar una decisión. Nosotros esperamos que tome una decisión como se ha estado haciendo en la mayoría de países donde estas discusiones se están dando, una decisión del lado de los derechos humanos. Yo haría un llamado a que la gente se informe. Existe un informe que fue presentado en la OEA que tiene datos específicos sobre violencia en Costa Rica, donde se registra que el 37% de la violencia que sufren las personas trans en este país es a manos de personal del Estado, buena parte a manos de la policía. Existen algunos datos a nivel de salud. La Defensoría de los Habitantes tiene, pero son montañas de denuncias sobre violencia y discriminación de personas trans en distintos ámbitos. Y en este sentido yo creo que de lo que se trata es de informarse, de no dar esta discusión como muchas veces se hace, sin querer siquiera acercarse, conocer a las personas trans, saber un poco cuál es nuestra situación en este país. Y yo esperaría que la población, la sociedad civil también se movilice. Es un tema que cada vez jala, digamos, más gente, hay más gente que se une, hay más gente que nos da su apoyo. Desde las organizaciones trans estaremos movilizándonos, estaremos haciendo un llamado a todas las personas que quieran solidarizarse con nosotros. Y esperamos que esta sea una discusión informada y en el marco de los derechos humanos.
nosotros no irrespetamos las creencias de cada quien puede creer lo que quiera, pero aquí estamos hablando de personas con cuerpos, con vidas, con subjetividades, que estamos luchando por vivir y por existir y por sobrevivir una estadística de vida que en este país no tenemos desde hace décadas. Queremos vivir más allá de los 35 años, necesitamos que el Estado nos reconozca para poder empujar un poquito más esa expectativa hasta que algún día, ojalá, podamos tener la misma expectativa de vida que el resto de las personas. Se está dando esta discusión, este debate a nivel nacional, Mar, del desconocimiento, realmente de la situación de ustedes. ¿Sienten ustedes que el debate no ha adquirido la altura que debería para poder discutirse como debe ser? Sí, yo creo que desde el momento en que se plantea esta asociación entre matrimonio igualitario y ley de identidad, estamos en el plano del desconocimiento. Es cierto que no existen los datos que quisiéramos, que no se ha hecho tantísima información, tantísima investigación, pero hay investigación. La Caja tiene datos, el Ministerio de Salud tiene datos, la policía tiene datos, y las universidades tenemos datos también. Quienes estamos en las universidades estamos investigando el tema. Yo creo que el debate no debería darse desde el desconocimiento y en este sentido, de nuevo, mi llamado es a que la gente se informe. Pueden visitar nuestras páginas, todas las organizaciones tenemos páginas en Facebook, estamos siempre dispuestos a sentarnos, a conversar, a informar. Incluso estamos haciendo un trabajo muy intenso con varias instituciones públicas en el tema de capacitación y sensibilización. Entonces, yo lo que llamaría es a eso, a que la gente se informe sobre este tema, que no se forme una opinión sesgada a partir de datos o no datos, digamos, de confusiones entre términos, entre cosas como orientación sexual e identidad de género, que son cosas muy distintas, y a que podamos dar esta discusión adecuada al contexto costarricense y a la forma en la que a las personas trans las están matando en nuestro país. Mar Fournier, ahora bien, la gran pregunta aquí es, bueno, se puede informar a la sociedad, se puede buscar un debate más profundo, pero el tema específico de la Asamblea Legislativa, hay diputados que han tenido una posición tradicionalmente crítica sobre estos temas o abiertamente en contra, el caso de don Avelino Esquivel. ¿Ustedes creen que este proyecto puede avanzar ahora con la posición de ellos? Avelino ha dicho, voy a poner 1000 mociones o podría poner 1000 mociones. ¿Es posible convencerlos a ellos, persuadirlos a ellos para que este proyecto avance en la Asamblea Legislativa, tomando en cuenta las posiciones tradicionales de ellos en estos temas de derechos humanos? Sí, yo sé que hay una minoría que se opone al proyecto, por suerte hay una mayoría que lo apoya de distintos partidos. De nuevo, nosotros estamos abiertos a sentarnos a conversar, a dialogar, siempre y cuando se respete también nuestra identidad y se nos trate con respeto. Nosotros trataremos con respeto a los señores diputados también. Pero de nuevo, hay una mayoría, tanto de diputados y diputadas que están apoyando este proyecto, como hay un cambio generacional también que se está interesando y se está involucrando, no solo de personas trans, sino de personas cisgénero, muchas que se están involucrando en apoyar esta lucha. Y yo esperaría que los señores diputados escuchen también a las personas que estamos haciéndoles un llamado, que tienen en sus manos una decisión que es sobre vidas, no es sobre un capricho, no es sobre una confusión, es sobre la vida de personas. Entonces mi pregunta sería a estos señores, ¿realmente están dispuestos a seguir negando una ley, un proyecto de ley que se traduce en vidas humanas? Estamos hablando de personas, son diputados que defienden el derecho a la vida en su discurso. Bueno, esto es el derecho a la vida. Somos personas y tenemos derecho a vivir. Y si nos siguen negando nuestra identidad y nuestros nombres, cada vez más nos van a seguir matando, cada vez más vamos a sufrir consecuencias médicas, consecuencias económicas de esta negativa. Y en ese sentido, yo haría un llamado a que sean consecuentes con sus discursos y que realmente de lo que se trata aquí es de defender vidas humanas. Bien, dice Mar Fournier,
Alessandra Loría, tal vez para tener una reacción suya. Esto es una posición de una minoría. La discusión se da mucho en base al desconocimiento que pide que se profundice en este tema. ¿Es esto una minoría la que se opone a este tema? No, yo pienso que ella no es, o él no es objetiva, perdón. Yo lo que pienso es que el hecho de que yo me perciba de una manera no hace que yo sea aquello. Si yo aquí dijera que me percibo como un niño negro de 12 años, varón, y la gente diría, está equivocada, ¿verdad? Es decir, entonces no necesariamente como yo me percibo deba traducirse necesariamente en lo que los papeles legales deban hacerse. Esa es nuestra posición. Pienso que en la Asamblea Legislativa no creo que sea una minoría. Ellos son los representantes de la población costarricense, la mayoría de la población costarricense, yo estoy casi segura, no he hecho una encuesta, pero se opondría a este proyecto. Sí pienso que de los que han dicho me parece sumamente valioso eso. Ok, que hay agresión por parte de agentes del Estado, es que los agentes del Estado no tienen que agredir a ningún costarricense, independientemente si se percibe como hombre o se percibe como mujer, o es decir, eso yo por supuesto que estaría de acuerdo. Si hay imposibilidad de acceso a los servicios de salud, todo costarricense debe tener servicios de salud, independientemente de su identidad de género, independientemente de su orientación sexual. En eso, por supuesto que hay mucho trabajo que hacer. Lo que sí yo no podría estar de acuerdo es en que cómo yo me percibo se ve inmediatamente como un derecho. Esa es mi posición. En todo caso, pues de hoy en la mañana pues me llevo cosas muy importantes que han dicho y que yo sí creo en una Costa Rica que debe avanzar en ese respeto a la dignidad del ser humano, de todos los seres humanos, Pero nacidos y no nacidos. Pero no, tal vez no es necesario, Alessandra Loría, un cambio en la legislación para empezar a entender a esta gente. No es necesario un cambio de legislación para decirle a un agente del Estado que no debe agredir a ninguna persona, ¿verdad? No veo yo cómo es posible que está diciendo que más del 35%, creo que fue del 37%, son agredidos por agentes del Estado. ¿Cómo es posible que diga que no pueden acercarse a la Caja Costarricense del Seguro Social? O sea, eso no se ocupa un cambio de legislación para eso, para nada. Entonces, en ese sentido, por supuesto que yo haría causa común con ellos, porque me parece una barbaridad lo que están denunciando, ¿verdad? J. Vargas. Claro, para una persona cisgénero es muy fácil decir que se tienen los derechos humanos, que el Estado garantiza los derechos humanos como es la salud, la integridad física, pero cuando una persona trans se acerca a una cita en la Caja Costarricense del Seguro Social, por ejemplo, pongamos un ejemplo de una mujer trans, la gente la ve como una mujer, llaman a un nombre masculino, a un Juan Pérez, y esta chica se tiene que levantar e ir a la cita. Entonces, acá, ¿qué pasa? O sea, pasa una vergüenza, no solo porque es llamada, por un nombre que no es el suyo, sino porque las demás personas empiezan a hablar, empiezan a violentarla, empiezan a acosarle, a usar adjetivos peyorativos. Y entonces, ¿qué hace esto? Que las personas trans prefieran no acercarse a los centros de salud. ¿Es necesaria la ley de identidad de género? Claro que sí, porque no solo viene a garantizar derechos reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución política, como lo es la igualdad ante la ley, como lo es la dignidad humana, como lo es la libertad de expresión, como lo es el libre desarrollo de la personalidad, sino también que viene a garantizar el derecho a la salud, el derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la educación de las personas trans. Es necesario, es importante y estamos con una urgencia de que los diputados y las diputadas empiecen a legislar con la bandera de los derechos humanos y no con una bandera de una religión o de una creencia personal. Acá debe imperar un debate objetivo, un debate informado, como decía el compañero Mar,
donde las señoras diputadas y los señores diputados puedan ver y darle prioridad a los derechos humanos. Luis Guillermo Chinchilla, decía Maro Funier y también lo repetía J. Vargas, que esto no tiene que ver con el tema de matrimonio igualitario, o sea, que no hay por qué temer a esta situación dentro de este proyecto de ley. Bien, Que no es un tema de discusión siquiera, que ni siquiera está en la discusión. exacto. El proyecto de ley establece pues, el cambio de nombre, como lo hemos indicado, y también regula el cambio del sexo registral. Si el tema, como lo dijimos nosotros en la consulta, requiere de un análisis más profundo, como lo acaba de decir el compañero, que requiere también de un diálogo a nivel legislativo en el conocimiento del proyecto, pues nosotros creemos que eso es la forma más transparente, más idónea, que permita pues en determinado momento la aprobación del proyecto, siempre que se regule de manera muy puntual todas las aristas desde la perspectiva legal. Me llama poderosamente la atención también el tema de cómo el Estado, propiamente las instituciones públicas, hemos tratado a esta población trans, y quiero pues comentarles que desde el 2010 el Tribunal Supremo de Elecciones creó una normativa relacionada con el tema de la fotografía en la cédula de identidad, con el propósito claro y específico de ir concediendo el derecho de la imagen que tienen las personas trans cuando llegan a solicitar el documento de identidad. A nosotros se nos presentan personas trans con el comentario, como lo dijo el compañero, han sido tratados de una forma muy descortés por parte de nuestros funcionarios o del sector público en general, y bueno, a partir de ello creamos un reglamento que permite a las personas trans, a pesar de que tengan un nombre registral distinto, poderse identificar como viven su género, de manera que también eso facilita a las autoridades públicas pues poder saber que esta persona, aún con el conocido como, que es el que tenemos actualmente vigente, es una persona trans. Con el proyecto de ley en el cambio de nombre, esto facilitaría muchísimo la identificación de este grupo, y perfectamente le concedería ese derecho a identificarse de acuerdo con la vivencia. Yo creo que la bondad que tiene este proyecto va en función propiamente de esa identidad, de esa vivencia que tienen estas personas, y que lo pueden transmitir a terceros de una forma libre y transparente. El tema del cambio del sexo registral, pues como lo hemos dicho, aun cuando no nos oponemos, creemos que requiere de una discusión en el seno legislativo más profunda, de manera que cuando salga tenga esa claridad y esa homogeneidad con otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. Pero usted, don Luis Guillermo, entonces sigue pensando que puede prestarse para interpretaciones diferentes este proyecto, porque bueno, la consulta al principio, de acuerdo a lo que decían J. y Mar, de que esto nada tiene que ver con el matrimonio igualitario, pero me da la impresión de que a usted le queda la duda todavía. Una de las consideraciones que nosotros hicimos cuando se nos hizo la consulta es: valoren el tema del cambio de sexo en función de que podría prestarse, ¿verdad? Y que los compañeros han aclarado que no es un fin inmediato, ¿verdad? Podría prestarse para homologar un matrimonio igualitario. ¿Por qué? Como lo expliqué anteriormente, yo me cambio de sexo, si la ley es aprobada, perfectamente podría acceder a un matrimonio con otra persona y nosotros no tenemos absolutamente ningún impedimento por no inscribir. Pero eso es un tema que es meramente de discusión de política legislativa, que debe solucionarse en el seno de eso que ha dicho J, ha dicho el compañero, de que pueden dialogar y pueden reformular y amalgamar este proyecto a fin de que sea armónico con las demás leyes. Lo demás, yo creo que el tribunal siempre ha sido aceptivo en cuanto a lo que es este tipo de concesión de derechos de identidad. Creemos que vamos a hacer una sociedad evolucionada y creemos que en la medida en que podamos proteger la identidad de las personas, estamos haciendo y fortaleciendo los derechos humanos a los cuales hemos convenido internacionalmente. J. Vargas. Sí,
Yo creo que las personas en su casa, en su trabajo, en su carro, en donde estén, van a llevarse una mayor conciencia acerca de los derechos de las personas trans y este reconocimiento que se les va a dar por medio de la Ley de Identidad de Género. Yo insisto, a mí me parece que no viene a lugar combinar los temas de matrimonio igualitario con identidad de género. Aquí estamos yendo más allá, estamos reconociendo una realidad de las personas trans y estamos tratando de que el Estado garantice los derechos que tienen todas las personas a esta población en específico. Los diputados y las diputadas que ya han dicho que van a presentar 200 o 1000 mociones, pues nos parece es un acto de filibusterismo legislativo. Yo creo que si las mociones están en el reglamento es para hacerle cambios a la ley, bueno, los proyectos de ley, para hacer este proyecto un mejor proyecto y no para alertar el debate legislativo. Creemos que esto debe darse en un debate legislativo y no alargarse por medio de mociones y demás. Que el debate sea informado, que el debate trate con su eje fundamental en los derechos humanos, que si quieren escuchar a personas trans, bueno, ya el compañero Omar ha dicho, las organizaciones trans están dispuestas a ir a la Asamblea Legislativa, a conversar con los señores y las señoras diputadas y aclarar cualquier duda que pueda existir. Aquí no estamos hablando sobre caprichos, no, son derechos que se deben garantizar, derechos que se deben reconocer y la ley viene a garantizarlos de forma integral. Pero parece, Jota, y perdón que insista en este tema, parece que el tema del matrimonio igualitario parece que aquí está poniendo una complicación, y porque, bueno, ustedes dicen no tiene nada que ver, pero del lado de doña Alessandra, incluso algunas dudas que presenta don Luis Guillermo, parece que sí existe esa duda, incluso ese temor de que producto de este proyecto de ley se pueda introducir el tema del matrimonio igualitario. ¿Cómo garantizar o cómo aclarar esta duda para que esto tal vez no complique el trámite y la discusión dentro de la Asamblea Legislativa? Yo sé que es un tema que es aparte, pero parece que está planteando una serie de dudas que podrían complicar el trámite legislativo. Claro, de nuevo, mi comentario del inicio, diferenciar la identidad de género de la orientación sexual. Dos personas gays o dos personas lesbianas que se quieran casar, para eso es necesario la ley de matrimonio igualitario, que se apruebe esta ley con todas las garantías, con todos los derechos que viene a reconocer el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Acá estamos en otro ámbito, que es el ámbito de la identidad de la persona, cómo la persona se siente, cómo la persona vive su género y cómo quiere que las demás personas le reconozcan, cómo es parte de la esfera privada de la persona en su derecho a la libre expresión de su género, a la libre expresión de sus modales, de su forma de vestir, de su forma de hablar, de su forma de ser. En el caso de que personas gays o lesbianas, que ya es otra cosa aparte, otro tema aparte, vayan a cambiar su género o su sexo registral para poder acudir a la figura del matrimonio igualitario, lo vemos muy difícil porque es vivir la violencia sistemática, vivir la violencia directa que sufren las personas trans. Vas a ver a una mujer lesbiana ir a un centro médico y que le llamen con un nombre masculino. Vas a ver a un hombre gay ir a un centro médico y que le llamen con un nombre femenino. Va a ser cosa de burla. No vemos a los hombres gays y a las mujeres lesbianas ir a cambiarse el sexo para casarse. Para poder casarse. No lo vemos. Ya tenemos comentarios en redes sociales. Vamos a darle el paso a nuestra compañera Melissa Valerio. Melissa, buenos días. Buenos días, César, y muy buenos días a los amigos de la mesa principal y a nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Se han generado una serie de comentarios, unos a favor y otros en contra del tema que se ha discutido esta mañana en RTN Revista con respecto a este derecho que piden las personas trans de que se le cambie su identidad en la cédula. Vamos a leer algunos que se han generado a esta hora de la mañana. Por ejemplo, Maylin Cruz Vega nos dice, están en todo su derecho.
También vemos en pantalla el comentario de Mauricio Alfaro. La edad de pensión es diferente según el género. ¿Afectaría este cambio registral eso? Consulta. También tenemos en Twitter a Lunática. Dice, las categorías hombre y mujer son categorías sociales y no biológicas. El género no es genital, sino es identitario. También vemos en pantalla a Juan Pablo Bonilla. Todos los seres humanos tenemos derecho a nuestra identificación respetuosa de nuestro género, el que hemos construido o elegido. También Margarita Salas menciona, siempre se alega que se ocupa discutir más, mientras tanto, las personas trans continúan sin acceso a los derechos humanos básicos. También Rolando Morales consulta, sería interesante ver la opción del INAMU, institución de género, sobre la opinión del INAMU, más bien institución de género, sobre este proyecto de ley de cambio de género. También Román Meneses dice, mal, yo llevo 8 años tratando de cambiar mis apellidos y siempre es lo mismo. Los abogados dicen que en Costa Rica no se pueden cambiar. ¿Dónde está ese proyecto de ley? Otro de los comentarios que se han generado en redes sociales es de Harold Medina, quien cita a Casey Stengel, quien menciona, ¿se imagina una ley que permita a los hombres entrar a baños de niñas y mujeres, ocupar y compartir camas de hospitales en áreas de mujeres, ocupar como mujeres cupos electorales, etcétera? Una ley que anule la realidad natural y científica de nacer hombre o mujer. Una ley que otorgue una cédula de mujer a un hombre que se sienta mujer solo por el hecho de sentirlo, nos dice Harold Medina, una cita tomada. Y también, para concluir, Mario Arturo Arias consulta o menciona más bien, Loría invisibiliza la razón por la cual se agreden a las personas trans. No se agreden por ser costarricenses, sino por ser trans. Estos son algunos de los comentarios que se han generado esta mañana en redes sociales, de los muchos que tenemos en nuestra página. Sin embargo, hicimos una selección de los que podían generar también más reacción allá en la mesa de RTN Revista. César, continúen ustedes. Gracias, Melissa, por estos comentarios. A modo de comentario, tal vez, de los comentarios que generaron ustedes, bastantes, esos son solo algunos. Así que, Alessandra Loría. No dije que se les agredía por ser costarricenses, ¿verdad? No hice esa. Dije que por ser costarricenses merecían el respeto. Bueno, Costa Rica, gracias a Dios, que ser costarricense o extranjero, todo ser humano merece respeto. Entonces, en realidad, no es que lo digo, lo invisibilizo porque son costarricenses, nunca afirmé eso. Segundo, es importante lo que dijeron sobre el INAMU, ¿verdad? Efectivamente, esto de las cuotas de las mujeres se podrían eventualmente ver afectadas. Eso yo lo encuentro, como el compañero lo dijo, es poco probable que alguien quiera hacerse un cambio para poder entrar en la cuota de las mujeres, ¿verdad? Lo encuentro poco probable, pero de nuevo, que sea poco probable no significa que sea imposible, ¿verdad? Es que ese es el punto, que a la hora de que se hacen estas leyes hay que ver no solamente con qué intención se hizo, sino cuál es el efecto jurídico. Y por eso es que uno de los efectos, como bien lo indicó el compañero del Tribunal Supremo de Elecciones, uno de los efectos es que si yo aparezco con un sexo registral, en este caso identidad de género registral, como hombre, pues me podría casar con otra mujer, ¿verdad? Eso es así. Entonces, no es solo la intención con lo que yo hago las cosas, sino eventualmente los efectos jurídicos es lo que hay que ver y que está en estudio, ¿verdad? Luis Guillermo Chinchilla, oficial mayor del Tribunal Supremo de Elecciones, ya para ir cerrando. Sí, yo creo que aquí, en punto al tema propiamente, creo que los efectos prácticos deben de ser ponderados por el legislador, de manera que cuando confluyan materias de familia, materia de prestaciones sociales, incluso materias de índole punitivo de ejecutores de sentencias, deben de amalgamar todo este cuerpo normativos con el proyecto de ley, de manera que no entremos en una discusión, como lo hicieron los comentarios ahora las personas, de que, bueno, ¿qué va a pasar si me pensiono en menos tiempo que no? Lo cierto del caso es que ese es el diálogo transparente, el diálogo que queremos
que a raíz de la consideración que hace el Tribunal Supremo de Elecciones se ejerza en la Asamblea Legislativa, de manera que estos cabitos sueltos puedan unirse y permitir que el proyecto pues avance y sea aprobado, y que en la práctica no tengamos un efecto negativo en cuanto a una imposibilidad, porque una norma dice una cosa u otra establece otra. Aquí pues el reconocimiento debe de existir, pero debe existir de una forma diáfana y una forma muy amalgamada entre las normas. Vamos a darle también el pase a Mar Fournier para un cierre, una conclusión, Mar, de lo que se ha discutido esta mañana acá en la mesa. Gracias. Yo aprovecho un par de los comentarios para mencionar que son temas que hemos discutido bastante y, por ejemplo, el tema de las pensiones, de nuevo, nosotros no estamos pensando a qué edad nos vamos a pensionar. Nosotros sabemos que no podemos pensionarnos porque no llegamos a esa edad. Lo que estamos pidiendo es ayúdennos a llegar a la edad de pensionarnos. Y el tema de los baños, estas estadísticas que les he mencionado de la violencia que sufren las mujeres trans en especial, muchos de estos actos de violencia suceden en los baños y suceden porque a las mujeres trans, visiblemente mujeres, con senos, con maquillaje, como usted codifica cualquier mujer en la sociedad, son obligadas en muchos lugares a usar el baño de hombres. Y ahí sufren violencia sexual, ahí sufren abusos, ahí sufren golpes, etcétera. Y en este momento tenemos en nuestro país ya incluso la normativa de atención integral en salud que permite el internamiento de personas trans según su identidad de género. Esta ley lo que viene a hacer es a regular las cosas, a hacerlas accesibles e igualitarias para todas las personas y no solamente dependiendo de la buena voluntad con la que topemos de si van o no a cumplir reglamentos y protocolos que ya existen. A nosotros nos gusta mucho una frase porque hay mucha gente que dice que nosotros vivimos en el cuerpo equivocado. Nosotros decimos no vivimos en el cuerpo equivocado, vivimos en la sociedad equivocada y estamos tratando de cambiarla. Y de eso se trata este proyecto de ley. Gracias, Mar Fournier. Y ya para cerrar, J. Vargas. Yo celebro que la mayoría de comentarios eran positivos. A diferencia de la compañera Loría, yo creo que las y los costarricenses van a ver que es una necesidad de las personas trans y van a apoyar este proyecto de ley, tanto en sociedad civil como en la Asamblea Legislativa. Cuando la sociedad es injusta, cuando la sociedad discrimina, cuando en la realidad cultural vemos que hay violencia, es necesaria la ley para hacer un cambio. Hay una incongruencia en las personas trans entre su nombre legal, su identidad de género, su sexo registral, y es un deber de un Estado que se dice de derecho, que se dice democrático, venir a subsanar esta incongruencia. La identidad de género es un derecho humano, como lo hemos venido diciendo, garantizado por la libertad de expresión, garantizado por la igualdad ante la ley y por la dignidad humana. Es un derecho vivir, crecer y desarrollarse de acuerdo con la libre elección de cada persona. Muchas gracias por la invitación. Gracias, J. Vargas, representante de Frente de Derechos Igualitarios, Alexandra Loría, abogada, Luis Guillermo Chinchilla, oficial mayor del Tribunal Supremo de Elecciones, y Mar Fournier, representante del Grupos Trans. Vamos a una pausa y ya regresamos.